unirse a Facebook y ahí también podrán encontrar la charla del día de hoy para participar y preguntar con normalidad. ¿Listo? De nuevo, si les aparece un mensajito para grabar la sesión, entonces colocar aceptar. Entonces, hoy tengo el gusto de presentar al doctor Pedro Gómez. Él es el director de UD y es responsable detrás de todos nuestros recursos, espacios y lo que les ofrecemos como comunidad. Entonces, en esta ocasión, el profesor Pedro de la Universidad de los Andes presentará la experiencia titulada Accede a miles de documentos sobre educación matemática. Pedro Gómez es licenciado en Matemáticas e Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Obtuvo su Master of Arts in Economics en the University of Kent en Canterbury, Inglaterra, un Master en Science and Lógica y Método Científico de la London School of Economics, Londres, y un diploma de, de Etudes Approfondis, en la Sociología en la Universidad Paris de París. Es doctor en Matemáticas, con la especialidad en Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada en España. Actualmente es profesor visitante de la Universidad de los Andes, es director de ODE, como les mencionaba, una empresa docente, director del proyecto FUNES, director de la maestría en Educación Matemática y de las especializaciones virtuales en Educación Matemática para profesores de primaria, secundaria y media en la Universidad de los Andes y elabora como profesor e investigador en la Universidad de Granada. Pedro Gómez es autor de varios libros de textos de matemáticas y didáctica de la matemática. Ha publicado en diversos artículos en revistas internacionales. Sus principales áreas de trabajo son la formación de profesores de matemáticas y la construcción de comunidad en educación matemática de Iberoamérica. Entonces, a continuación, doy paso a nuestro ponente, profesor Pedro Gómez. Es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Muchas gracias, Mariana. Buenos días, Mariana. Y buenos días a los colegas iberoamericanos que nos acompañan. Me siento un poquito raro porque usualmente en este momento doy un discurso para darle la bienvenida y darle la bienvenida al conferencista. Esto es una situación un poquito excepcional porque no nos gusta mucho utilizar este espacio para contar nuestras propias cosas, dado que nosotros gestionamos este espacio, pero vimos que es una oportunidad para poder compartir con ustedes algo que de pronto les puede ser de mucha utilidad. Realmente voy a hablar de nuestro repositorio Funes. Entonces, primero, ¿qué voy a hablar? Voy a hablar de qué problema es el que queremos abordar, cuál es la historia de las soluciones que hemos hecho, cómo hemos concebido esas soluciones, qué interfaz tiene y después mostrar qué alcance hemos tenido con este proyecto de Funes. Y finalmente, pues voy a tratar de mostrarles cómo funciona el repositorio Funes. Bueno, el problema que todos los profesores de matemáticas, formadores de profesores de matemáticas e investigadores en educación matemática tienen en este momento es muy diferente del problema que existía hace 30 o 40 años. Hace 30 o 40 años era muy difícil encontrar información, documentación sobre las cuestiones relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. En este momento el problema es de otro tipo. Hay una inmensa cantidad de información y de documentación. Y entonces se tiene el mismo problema que hace 30 o 40 años, que es lograr encontrar aquello que me interesa. Mm, y también sucede que afortunadamente muy, una parte muy importante de toda la documentación sobre educación matemática en castellano es de acceso abierto, es de acceso libre, no hay que pagar por poder tener acceso a un documento y entonces eso genera la oportunidad de que hay muchas cosas en Internet y estoy interesado en un problema particular, pero ¿cómo encuentro razonablemente esa información y esa documentación? Entonces, ese es el problema que hemos querido abordar con Funes, nuestro repositorio. ¿Cuál es la historia de Funes? La historia de Funes realmente comienza hace
casi 40 años, cuando en los inicios de una empresa docente eh, quisimos ayudar a los educadores matemáticos, sean profesores, sean investigadores, con documentación que les pudiera ser útil. Pero hace casi 40 años el Internet estaba apenas naciendo. La Universidad de los Andes tal vez fue la primera universidad en Colombia en que tuvo correo electrónico y Internet pues todavía se llamaba el triple W, etcétera. Pero ya en esa época, a finales de la década de los 80, había personas, educadores matemáticos, que querían tener acceso a lo que se estaba publicando sobre educación matemática. Y entonces, perdón que hable mirándome un poco al ombligo, yo decidí tratar de hacerme con tanta documentación como fuera posible. Me dediqué a buscar las editoriales que publicaban libros sobre educación matemática y a comprar todos los libros que en ese momento había sobre educación matemática. Y los tengo aquí en mi casa. Y entonces lo que hacíamos en esa época es que personas que sabían que estábamos ofreciendo esa posibilidad nos escribían, algunos por correo electrónico, muchos por el sistema tradicional del correo postal con una carta en papel a mano y nos decían, estoy buscando este capítulo de este libro. ¿Será que ustedes lo tienen? Y entonces, pues yo venía a mi biblioteca, buscaba el libro, me lo llevaba para la universidad, fotocopiábamos ese capítulo, lo metíamos en un sobre, le poníamos la dirección y los sellos y lo enviábamos. Y de la misma manera, con la esposa de un amigo que vivía en Estados Unidos y que trabajaban en una universidad en Estados Unidos, cuando alguna persona nos decía, es que estoy buscando este artículo de esta revista de investigación, pues nosotros le escribíamos a esta señora por correo electrónico y le decíamos, mira, estamos buscando este artículo. Y esta señora muy amablemente se iba a la hemeroteca de esa universidad, buscaba la revista, buscaba el volumen de esa revista, sacaba ese volumen, se lo llevaba a una fotocopiadora, fotocopiaba el artículo, nos lo enviaba por correo postal y después nosotros se lo enviábamos por correo postal a la persona que nos había solicitado eso. En esa época, pues a comienzos de la década de los noventas, soñábamos en una empresa docente con motivo de eso que estábamos haciendo, en tener un centro de investigación en educación matemática, de documentación en educación matemática, en que íbamos a tener todas estas cosas e íbamos a poder ofrecer este servicio de la manera que les estoy contando. Afortunadamente no lo hicimos porque pues las cosas obviamente durante la década de los 90 y el comienzo de este siglo cambiaron sustancialmente por razón de Internet. Pero esa fue la primera parte de la historia de Funes. La segunda parte es que cuando yo estuve trabajando en mi tesis de doctoral y después como profesor en el Departamento de Didáctica de la Universidad de Granada, se me ocurrió la idea de tener una base de datos de los documentos y publicaciones que había generado el grupo de investigación al que yo pertenecía y que dirigía Luis Rico. Ese grupo tiene una sigla, pues un nombre que se llama FQM 193 de la Universidad de Granada. Y entonces, aunque yo no soy ingeniero de sistemas, cacharreando en un sistema de bases de datos
y recogiendo toda la producción del grupo, particularmente la de Luis Rico, que era inmensa, logré producir un sitio de Internet de acceso completamente abierto en el que las personas podían tener acceso a las publicaciones de este grupo de investigación. Ese fue, digamos, el segundo paso en el que ya percibí que la solución era un portal de Internet. Em, Hacia 2009, quien era el director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de los Andes en esa época, se puso en contacto conmigo. Yo todavía vivía en España, pero venía con frecuencia a Colombia, con la idea de tratar de revivir una empresa docente, porque con motivo de mi partida a España al puro comienzo de siglo, pues una empresa docente en la Universidad de los Andes, digamos que se durmió, dejó de existir operacionalmente, aunque seguía existiendo formalmente dentro de la universidad. Y este amigo que había trabajado conmigo como profesor en algunas de las locuras que habíamos hecho en los años 80 en la Universidad de los Andes, me dijo, mira, tratemos de ver cómo resucitamos una empresa docente. Y la primera idea que se me ocurrió a mí es, pues, ¿por qué no hacemos un portal de documentación de educación matemática? Con la experiencia que yo había tenido con esta base de datos de PNA que les estoy contando en la Universidad de Granada, se me ocurría, deberíamos poder hacer esto, pero no con la documentación de un grupo de investigación, sino con la documentación que existe ya en Internet sobre educación matemática. Entonces me puse en esa tarea y el primer paso más importante de esa tarea fue encontrar una plataforma en la que pudiera funcionar ese portal, porque en esa época y aún ahora ponerse a escribir el código para que un portal funcione de una cierta manera es una cosa muy compleja. Y me encontré pues haciendo muchas indagaciones que en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, habían desarrollado una plataforma para la gestión de documentos bibliográficos. Esa plataforma sigue existiendo y se llama ePrints. Y sobre esa plataforma, que es gratuita y era gratuita, pues comencé a configurar ese nuevo portal. Y una vez configurado y que estaba funcionando razonablemente bien, me senté con mi colega María Cañadas de la Universidad de Granada a concebir una taxonomía con la que cada documento que se subiera a esa plataforma se pudiera etiquetar para que la plataforma le permitiera al usuario no solamente entrar y encontrar un listado de 500 o 2000 documentos, sino que pudiera encontrar documentos de acuerdo con esa taxonomía. Por ejemplo, eh, limitaciones de aprendizaje relacionados con el teorema de Pitágoras para la educación básica secundaria. Ese fue un trabajo muy intenso que hicimos con mi colega María Cañadas para construir esa taxonomía, y la plataforma de Prints estaba configurada para que precisamente se pudiera incluir una taxonomía. Una taxonomía es una forma estructurada de tener un listado de términos claves, de etiquetas que pueden caracterizar a un documento. Y así comenzó Funes, que yo llamo 1.0. Aquí tengo que
contarles también otra historia que en algunas ocasiones me hacen la pregunta y es, ¿y por qué eso se llama Funes? La idea del nombre de Funes para nuestro repositorio la tuvo Patricio Herbst, que es un investigador argentino en educación matemática que desde hace mucho tiempo vive en Estados Unidos y trabaja en la Universidad de Michigan y que lleva ya varios años siendo el editor jefe de la principal revista de investigación en educación matemática, que es el Journal for Research in Mathematics Education de Estados Unidos. Y me dijo, mira, llámalo Funes, porque recuerda el cuento de Jorge Luis Borges que tiene ese título. Hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso. Y el cuento narra la historia de un personaje cuyo nombre es Funes. Funes es un nombre propio de persona que tenía el atributo de que no podía olvidar nada. Y la idea de tener un repositorio donde el conocimiento estuviera ahí siempre disponible, pues conectaba muy bien con este nombre y esa es la razón de que le dimos el nombre de Funes. Y Funes desde 2009-2010 comenzó a estar disponible en un dominio de la Universidad de los Andes. Durante estos 14 años, del 2009 al 2023, funcionó, ustedes no me lo van a creer, en un computadorcito portátil de marca Dell que cuando el director del departamento de matemáticas me lo regaló, ya era viejo, pero siguió funcionando en ese computador y en 2023 no recuerdo cuántos documentos ya teníamos en el repositorio, pero fácilmente debíamos tener entre 15 y 20 mil documentos y el repositorio funcionaba relativamente bien. Infortunadamente, la plataforma de prints comenzó a darnos dificultades. Queríamos que el portal tuviera otras funcionalidades. Y entonces, el año pasado, a finales del 2023 y comienzos del 2024, me puse en la tarea de trasladar el repositorio a una nueva plataforma, que es la plataforma en la que se encuentra el repositorio en este momento. Es una plataforma desarrollada por universidades y centros de investigación brasileros que se llama Tainacan y que curiosamente fue desarrollada para los archivos de los museos de Brasil, pero que yo encontré que nos resolvía muy bien el problema que estábamos teniendo. Entonces, durante el año pasado tuvimos todo un proceso de migración y de configuración de la nueva plataforma y pues ya desde el segundo semestre del año pasado Funes está trabajando en esa plataforma y por eso lo llamo Funes 2.0. Esa es una de las razones por las cuales desde el año pasado con Mariana queríamos dar esta charla para presentar la nueva plataforma. La otra razón que también nos parece importante es que recientemente superamos los 35.000 documentos disponibles en Funes. Entonces también queríamos un poco como celebrar esa situación. Bueno, ¿cómo concebimos Funes? Como les decía, lo que queríamos es tener en un portal toda la documentación posible de acceso abierto en castellano en educación matemática. Este objetivo ya lo logramos. En este momento, Funes contiene toda la documentación de acceso abierto en castellano de educación matemática. Y lo importante era que cada documento estuviera apropiadamente etiquetado para que una persona pudiera acceder
a lo que fuera de su interés. Y entonces era importante tener una taxonomía de etiquetación de los documentos. Esa taxonomía eh, tiene una estructura y aquí lo que estoy presentando son las 6 categorías principales de esa categoría. El enfoque en el sentido de qué tipo de documento es, si es una investigación, si es una actividad, si es una reflexión o ensayo, si es una innovación curricular. Tenemos como 4 o 5 etiquetas para esa categoría. Una segunda categoría que identificara el nivel educativo al que se refiere el documento y entonces pues tenemos el listado de los niveles educativos desde la educación infantil hasta el universitario o la formación de posgrado, etcétera. Una categoría sobre los fundamentos de la educación matemática, que ya les voy a mostrar con un poquito más de detalle más adelante de qué es lo que hay ahí. Otra categoría para etiquetar los documentos con diferentes atributos relacionados con la investigación en educación matemática, si el documento es de investigación. Otra categoría que es como la más relevante en ciertos sentidos, que son las nociones pedagógicas, es decir, por dar un ejemplo, si el documento se refiere al aprendizaje o si se refiere a la enseñanza, y si se refiere al aprendizaje, qué aspectos del aprendizaje se refiere. Ya les voy a mostrar pues esta taxonomía con un poquito más de detalle. Y una última categoría para etiquetar el documento dependiendo del contenido matemático al que se refiere. Bueno, esta, esta es la idea principal y es el atributo fundamental de Funes, a diferencia de muchos otros sitios en que se puede encontrar documentación sobre educación matemática. En Funes, los documentos han pasado por lo que se conoce como una curaduría, es decir, por una revisión detallada de cada documento que permite asignarle a cada documento sus atributos en términos de esta taxonomía. ¿Qué implica esto? Aunque ustedes no me lo crean, que ha habido al menos una persona, a veces más de una persona, que se ha leído cada uno de los 35.000 documentos que les menciono para poder establecer cuáles son las etiquetas que le corresponden. Esto que les acabo de decir yo creo que es muy importante. Ustedes no se imaginan la cantidad de horas hombre-mujer que se han invertido en Funes para poder llegar a tener esto. Entonces, más adelante voy a entrar con un poquito más de detalle en esta taxonomía que, como les digo, es algo fundamental. Aquí tengo que hacer una aclaración adicional que también me parece muy importante. Como les decía, en Funes 1.0, antes de eh, implementarlo en la plataforma de Prince, con mi colega María Cañadas de la Universidad de Granada, hicimos un trabajo que nos tomó meses para diseñar la taxonomía con la que funcionaba Funes 1.0. Pero desde hace como unos más o menos 10 años, mi colega y amiga Paola Castro, que trabajó durante muchos años en UED, estaba a cargo de toda el área de comunidad y recursos de UED, el cargo que ahora realiza con mucho éxito Mariana. Y ella realizó su tesis doctoral con información de Funes en el sentido de caracterizar la comunidad de educación matemática iberoamericana con base en la documentación que produce. Una tesis doctoral muy exitosa con muchísimas publicaciones, pero uno de los productos de esa tesis doctoral es que Paola le dedicó
no meses, sino semestres, a revisar qué era lo que había en Funes en ese momento, cuando había 25.000 documentos, ver cómo esos documentos se distribuían en la taxonomía que habíamos desarrollado con María Cañadas y establecer con base en otras taxonomías de educación matemática, por ejemplo, de ERIC, de UNESCO y de algunas revistas de investigación y de congresos, qué otras taxonomías existían para reformular la taxonomía original de Funes. Y Paola terminó produciendo una nueva taxonomía de la educación matemática. Esto en algunas revistas ya se está comenzando a usar como la taxonomía de referencia para etiquetar artículos, pero es, en mi opinión, una contribución muy importante al conocimiento sobre educación matemática en nuestra comunidad. Entonces, Funes 2.0 ya no funciona con la taxonomía original de Funes 1.0, sino con esta nueva taxonomía y tuvimos un trabajo de, entre comillas, traducir o reetiquetar todos los documentos para esta nueva taxonomía. Como les digo, más adelante les voy a presentar la taxonomía. Bueno, ya también más adelante les voy a mostrar Funes. Entonces esto es sencillamente para tener una idea de cómo es la interfaz. Funes es un portal de internet, tiene una página inicial que les voy a mostrar donde hay muchas alternativas. Quiero destacar una funcionalidad de esa página inicial, que es la posibilidad de que cualquier persona se pueda registrar en Funes. Basta dejar nombre, apellido, dirección de correo electrónico, como unas cosas muy elementales, porque si me registro en Funes, voy a poder proponer documentos para que se publiquen en Funes. Eso es una primera cuestión. La segunda cuestión es que pues hemos creado del trabajo que hacemos en UED algunas colecciones específicas. Esto es sencillamente destacar algunos subconjuntos de Funes, particularmente de los trabajos que hacemos. Entonces, por darles un ejemplo, hay una conexión de todas las conferencias virtuales de UED como esta que estamos haciendo. Ya les voy a mostrar las colecciones. Pero lo más importante de Funes es cómo puedo explorar y navegar en Funes para llegar a encontrar cuestiones que me puedan interesar. En la página inicial también tenemos una funcionalidad de mostrar los documentos más populares de las últimas semanas. Y ya dentro del repositorio, que es otra cosa que les voy a mostrar, quiero enfatizar la funcionalidad de los menús que hay en ese repositorio que ayudan mucho a encontrar cosas, los esquemas de búsquedas simples y avanzadas, los filtros, la organización, cómo se puede organizar los listados y un par de cosas que pueden ser muy interesantes, particularmente para los investigadores cuando están escribiendo documentos, que es la descarga de los archivos de referencia y de citas bibliográficas en formato RIS. Listo. Bueno, en la parte de registro, pues lo importante es poder registrarse. También cómo se puede descargar, no, en la parte de un registro específico, es decir, de un documento específico de Funes, les voy a mostrar cómo el documento se puede descargar, qué tipo de datos tiene Funes para cada documento. Funes tiene una funcionalidad de sugerir con base en los términos claves del documento en cuestión qué otros documentos pueden estar relacionados y también presenta por todas partes enlaces que me pueden llevar a ver listados de categorías relacionadas con ese documento específico. Aquí quiero mostrarles ya, para terminar esta parte de la presentación, un poco la evolución de Funes en el tiempo. Aquí estamos viendo la cantidad de documentos subidos a Funes hasta el 2024. La línea verde muestra pues que
a finales de 2024 estábamos cerca de los 35.000 y en el 2025 llegamos a tener ya más de 35.000 documentos en Funes. Las barras muestran la cantidad de documentos que se han agregado a Funes en diferentes años y las diferencias en tamaños de las barras lo que hablan es de en qué momentos hemos logrado recursos financieros para poder financiar ese trabajo que les decía de leer documento por documento, de etiquetarlo, de subir los datos al repositorio, de revisar los datos hasta que se puedan publicar. Eh, por otro lado, esta muestra un poco ya en los últimos 4 años cómo ha sido esta situación de documentos subidos a Funes por año y pues aquí se ve que estamos ya por encima de los 35.000 documentos. Y finalmente, las visitas a Funes, es decir, qué cantidad de visitas recibe Funes en el tiempo. Y aquí pues ustedes pueden ver que esto estamos alrededor de los 8 millones de visitas totales y pues hemos tenido años en que hemos llegado a más de 1 millón de visitas. El comportamiento de estas barras también tiene que ver con que pues en estos 2 últimos años todo este proceso de migración, pues también ha afectado un poquito el tráfico y que todavía estamos trabajando para lograr resolver un problema que no hemos podido entender por qué sucede y es que Google Académico reconozca los documentos en Funes. Y esta gráfica nos da una idea de dónde vienen los visitantes de Funes. Y en este sentido, pues, lo que queremos destacar es que vienen de todo el mundo y que hay pues lugares que nos sorprenden por la cantidad de visitas, por ejemplo China, pero también Australia y Nueva Zelanda. Hay países africanos que tienen muchísimas visitas, obviamente España y la mayoría de los países iberoamericanos que aparecen en azul más oscuro, pues son los que tienen más visitas, pero vienen de todo el mundo. Entonces, esto es una cosa que quería contarles. Bueno, esto como primera parte, ya me quedan solamente 5 o 6 minutos, o voy a decir, Mariana dijo que hasta las y 45, entonces me voy a ir hasta las y 45. Entonces les voy a mostrar Funes. Funes. El dato más importante es cuál es el URL de Funes. Y el URL de Funes es funes.uniandes.edu.co. Pero si ustedes en Google escriben Funes, seguramente el portal les va a aparecer de segundo o tercero ahí. Esta es la página inicial de Funes. Y lo que quiero destacar, por un lado, yendo de lo de que está más arriba hacia abajo, es que ustedes van a encontrar en todas las páginas de Funes estos menús que están aquí. Con estos menús ustedes pueden recorrer Funes como quieran. Eh, Voy a mostrar aquí rápidamente, aquí los términos clave, están lo que yo les comentaba del contenido, de los fundamentos, de la investigación, de las nociones pedagógicas. Aquí están los enfoques, aquí están los niveles educativos y el tipo de documentos, si es un artículo, capítulo de libro, un libro, etcétera. Y nuestras colecciones. Entonces, estos menús ya los vamos a mirar un poquito en detalle porque aquí precisamente está toda esa taxonomía que yo les estaba mencionando, pero yo quiero mirar la taxonomía con más detalle ya pronto. Tenemos nuestras colecciones. Esta opción de repositorio es acceder a todo lo que hay en el repositorio, pero también tenemos colecciones de lo que nosotros hacemos. Entonces, por dar un ejemplo, tenemos la colección de todos los videos de nuestro programa de educación matemática para profesores de primaria.
Voy a pulsar aquí como un ejemplo rápidamente. Y este es un programa que tiene 3 cursos en la plataforma Coursera y aquí hemos recogido todos los videos que hay allí. Entonces, si me voy al curso de enseñanza, aquí tengo todos los videos de ese curso y pues si pulso en una de estas opciones, aquí tengo el video con el profesor Carlos Velasco. Listo. Pero además, en este caso, tengo acceso al mapa conceptual de ese video. Y esto que está aquí lo puedo descargar, es un mapa conceptual de ese video, de ese programa. Esto como un ejemplo. No voy a entrar más en detalle, pero tenemos las colecciones para nuestro programa de primaria, para nuestro programa de educación infantil, nuestra base de datos de materiales y recursos. Aquí es donde yo les decía, están la colección de las conferencias de expertos, las comunicaciones de innovación curricular, lo que hacemos en el foro EMAD y los videos de los grupos de estudiantes de nuestra maestría en educación matemática. Estas son las colecciones. Más abajo, proponemos diferentes formas de explorar Funes. Esto es más o menos equivalente a que uno vaya a estos menús y vaya a buscar qué es lo que hay en estos menús. Entonces, de nuevo, por términos clave, enfoque, nivel educativo, tipo de documento, etcétera. Pero aquí es en donde quiero parar un momento para que miremos cómo es esto de los términos clave. Entonces, aquí en esta página, a la que llegan por allá o llegan pulsando aquí arriba en términos clave, está toda la taxonomía y los documentos de Funes que están etiquetados con cada una de las cosas. No voy a entrar en detalle, lo que quiero es que vean la estructura de la taxonomía y cómo yo puedo encontrar cosas que me interesen. Entonces, aquí tenemos de primera la categoría de contenido matemático, que tiene una subcategoría de cambio y relaciones, que tiene una subcategoría de álgebra, que tiene una subcategoría de funciones, que tiene una subcategoría de tipos, que tiene diferentes tipos de funciones. Y por consiguiente, si a mí me interesan las funciones polinómicas, pulso aquí y me aparecen no vi cuántos, los 394 documentos que existen en Funes etiquetados con funciones polinómicas. Y aquí me aparecen los diferentes documentos. Esto como una primera aproximación. Pero voy a terminar rápidamente con la página inicial porque ya se me va a acabar el tiempo. Y esta parte también es muy importante. Cualquier persona se puede registrar en Funes. Y afortunadamente tengo aquí iniciada sesión, entonces no les puedo mostrar cómo funciona. Permítanme un segundo, me paso a otro navegador y abro esa página. Va a aparecer siempre por primera vez esta explicación de qué fue lo que pasó con Funes, de Funes 1.0 a 2.0. Pero si bajo entonces aquí a registrarme y pulso en registrarme, pues hay un pequeño formulario que hay que llenar para quedarse registrado. Una vez que estoy registrado, voy a poder iniciar sesión con los datos de registro que yo ponga, el usuario que yo escogí y la contraseña que yo escogí. Y una vez que yo he iniciado sesión, entonces puedo proponer documentos. Y proponer documentos significa ir a esta opción aquí de proponer documentos y me va a aparecer toda esta cantidad de campos para yo proponer un documento. Aquí voy a poder subir el archivo del documento y después comenzar a establecer las diferentes atributos del documento, qué tipo de documento, título, quiénes son los autores, cuál es el resumen, la fecha de publicación, los términos clave que voy a escoger, etcétera, etcétera.
Y cuando propongo todo esto, al final propongo enviarlo y esto nos llega a nosotros, de hecho me llega a mí, yo reviso la propuesta y en el 80% de los casos publicamos el documento en Funes. ¿Cuáles son las únicas condiciones que debe cumplir un documento para que puedan ser publicadas en Funes? Primera, que quien lo está publicando sea el autor del documento, es decir, tenga los derechos patrimoniales de ese documento, para que nos dé el permiso de poderlo presentar. Segundo, que sea un documento de educación matemática. Funes no publica documentos de matemáticas puras y no publica documentos de didáctica de la física o solamente de educación matemática. Tercero, que sea un documento completo. En Funes no publicamos la mitad de un documento, sino un documento que sea completo. Cuarto, que sea un documento legible. Y esto es una condición que a veces es complicada de cumplir, pero pues es esto. Y finalmente, pues que sea coherente. Son condiciones, como ustedes se dan cuenta, que no son muy restrictivas. No son las condiciones de una revista de investigación. Nosotros no entramos a revisar si la metodología que se propuso para diseñar esta innovación curricular es apropiada y está eh, apropiadamente fundamentada en un marco conceptual. Eso no lo revisamos. Eso lo dejamos a los lectores para que decidan cómo les parece. Entonces, esta es la parte de registro y de proponer documentos. Aquí hay un poco de la historia de Funes que ya les conté y aquí está lo de los documentos recientes. Bueno, entonces me quedan 2 minutos. Voy a ir aquí a términos clave en este menú, que es lo mismo que el árbol que les acabo de mostrar. Voy a ir aquí a nociones pedagógicas, a aprendizaje, a limitaciones de aprendizaje, perdón, ¿dónde era que estaba yo? Aquí nociones pedagógicas, aprendizaje, limitaciones de aprendizaje y dificultades de aprendizaje. Hay 2040 documentos en Funes sobre limitaciones de aprendizaje. Entonces, eso es sobre dificultad. Entonces, es mucho. ¿Cómo, si estoy preocupado por dificultades de aprendizaje, cómo restrinjo esta búsqueda? Para eso son los filtros que están aquí a la izquierda, que si yo pulso, por ejemplo, en enfoque y digo, estoy interesado en dificultades, pero estoy interesado en dificultades que tengan que ver con documentos de innovación curricular. Si escojo esta opción aquí, la lista ya se me restringe a estos 307 documentos. Pero adicional, realmente estoy interesado en dificultades de innovación curricular, pero que sean para educación secundaria básica. Si pulso aquí, la lista ya se me restringe a estos 136 documentos. Pero adicionalmente, perdón, ya. Y adicionalmente, lo que me interesa son, por decir algo, tesis que se han publicado sobre esto. Si pulso aquí, entonces ya restringí mi lista a 22 documentos. Entonces, esta es, digamos, la manera en que yo puedo explorar en Funes de acuerdo con esa taxonomía para ir a restringir las cosas a una cuestión específica. Em, Esto de las vistas, pues es de diferentes maneras de poder ver el listado y esto de ordenar es que lo puedo ordenar por el listado de diferentes maneras. Pero esto es llegar a una lista. Perdón, hice un clic que no quería hacer. Esto es llegar a una lista. Pero ahora, ¿qué pasa si este es el documento que me interesa? Aquí, en esta forma de ver las cosas, Funes me está presentando el título, me está presentando el resumen, los autores, la fecha,
los términos claves con los que está etiquetado, el nivel educativo, el enfoque, el tipo de documento. Esto es una tesis. Y si quiero ya ver el documento y ojalá descargarlo, pues basta con pulsar en el título y aquí está el documento. Esta parte de arriba pues presenta el título, los autores y algunos de los atributos. El documento está aquí, pero tengan en cuenta que, claro, yo lo puedo mirar aquí en el navegador de recorrerlo y demás, pero lo que es importante es este botón morado que está aquí. Si yo pulso en este botón morado, me aparece el documento completo, pero aquí, como en la mayoría de los sitios web, puedo pulsar en este botón para descargarlo. Y no sé si me lo descargó. Sí, ya lo descargué 2 veces. Si ya se me descargó, ya lo tengo en mi computador y aquí lo tengo ya el archivo PDF en mi computador. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión clave. Perdón, me regreso aquí rápidamente, se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. Cuando estoy viendo un documento, pues hay una cantidad de información adicional que me puede servir, tipo de documento, autores, aquí, toda esta cuestión. Lo que quería mostrarles es que, pues si encontré este documento, pero resulta que este documento ahora me doy cuenta que está etiquetado por modelización y me interesa el tema de la modelización, con pulsar en este enlace, Funes me va a presentar todos los documentos 1947 etiquetados con modelización y puedo hacer el mismo proceso de filtro para llegar a verlos todos. Eso, una cosa. Otra cosa, no, yo creo que esto es rápidamente lo que quería mostrarles. Cuando la vista de referencias está disponible, la vista de referencias tiene estas opciones de descargar lo que se llama la cita RIS y la referencia. Si pulso aquí en referencia, lo que me descarga, por si lo quiero usar en algún documento, me descarga, a ver si se puede ver esto más grande, no se puede ver más grande. Ay, perdón. Sí, lo que me descarga es la referencia en formato APA. Y entonces esto puede ser útil para que yo no tenga que romperme la cabeza de cómo debe ser la referencia. Y también me descarga un archivo tipo RIS, que es el tipo de archivos que manejan las aplicaciones en las que se manejan referencias bibliográficas. Pero ya me pasé de tiempo, 4 minutos, y entonces pues voy a parar aquí. Muchas gracias, profesor Pedro. Entonces, hay muchos comentarios positivos respecto al trabajo. Me gustaría resaltar el de María Beatriz que dice, he encontrado materiales para mis trabajos en el repositorio, así que estoy infinitamente agradecida por el trabajo que realizan en pos de los docentes e investigadores en educación matemática. Entonces, María Beatriz, qué chévere, esa es la idea. Es algo que el profesor Pedro mencionó, pero me gustaría reiterar, y es que aunque encuentran muchos documentos de estilo tesis, artículos, cosas publicadas, también como docentes pueden encontrar fácilmente actividades para realizar en clase, libros para también llevar a clase, o sea, están también los recursos más para aplicar directamente en clase, entonces solo es cuestión de que exploren el repositorio. De verdad que hay muchos documentos y muchos estilos de documentos chéveres que pueden aplicar en todos los diferentes niveles educativos. En los comentarios compartí el enlace a Funes para que quien desee pueda irlo explorando de una vez. Entonces, empecemos con la sesión de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacer sobre el repositorio Funes, sobre cómo subir documentos, sobre los derechos de autor, algo por el estilo, puede hacerlo en este momento en los comentarios.
Oscar tiene una pregunta que dice, ¿cómo y dónde se podría solicitar un estudio para proponer un trabajo de investigación para exponerlo formalmente en el marco de las conferencias de UVD? Entonces, Oscar, si te refieres a cómo puedes hacer, realizar una conferencia para compartirlo con otros docentes de matemáticas, al final de la sesión les voy a mostrar la ruta para postular sus trabajos, experiencias, innovaciones, entre otros, para poder también tener una charla y compartirla con otros. Entonces, profesor Pedro, mientras tenemos algunas preguntas del público, me gustaría si pudiera contarnos un poco más sobre el tema de derechos de autor, por qué Funes tiene este derecho de subir toda esta cantidad de documentos y dónde salen. Gracias, Mariana. Funes publica ya sea documentos que un autor ha subido y que explícitamente le permite a Funes difundirlo, o documentos que son de acceso abierto. Entonces, el término acceso abierto es precisamente que se puede acceder a ellos. No publicamos documentos que tengan acceso restringido porque no los podemos difundir al público. ¿Ok? Listo, muchas gracias, profe. Tú nos mostraste cómo podíamos subir un documento, pero si yo como autor subo un documento en Funes, ¿pierdo mis derechos sobre ese autor? ¿Cómo funciona cuando soy el autor de ese documento? Para nada. Para esto existe un esquema que seguramente algunos de ustedes han oído, que son las licencias de Creative Commons. Y el autor, cuando llena ese formulario que les mostré de subir un documento, al final escoge el tipo de licencia que le va a asignar a Funes para poder difundir el documento. Usualmente es la licencia de poder difundir, de no cambiar y de no usarlo comercialmente. Y entonces el autor sencillamente mantiene completamente su propiedad intelectual y patrimonial del documento, y lo único que está haciendo es dando un permiso a Funes para difundirlo. Muchas gracias. Aquí también tenemos un comentario chévere que es de Haider y nos dice, saludos desde la Escuela Normal Superior de Bajo de Cauca, Caucasia, en Antioquia. Muy agradecidos con el repositorio. Las investigaciones nos han servido para transformar nuestras prácticas. Qué chévere, Haider. Muchísimas gracias por ese comentario. Perdona, Eh, aquí tengo que hacer perdona, Mariana, tengo que hacer un comentario publicitario. Eh, Haider, si tú no estás en nuestro proyecto de escuelas normales, en este momento no lo tengo en la mente, pero si no estás, por favor, envíanos nuestros datos, tus datos para poderte contactar y vincularte a esta escuela normal. Perdona que esto es otra cosa diferente de Funes, pero tengo que aprovechar esto. Listo. de hecho, aprovechemos, si hay alguna de las personas asistentes, que hoy tuvimos 93 asistentes, felicitaciones, profesor Pedro. Si alguno es de una escuela normal, profesor, estudiante y no conoce el proyecto que tenemos con las escuelas normales y le gustaría conocerlo, participar, por favor escríbanos al correo que pusimos en los comentarios. De verdad, es un proyecto muy chévere que seguramente tendrá interesadas a muchas personas. Profesor Pedro, otra pregunta es, si yo subo un documento a Funes, ¿ese se convierte en un documento publicado? Que algo por ese estilo, Funes es una especie de revista. La noción de publicación ha cambiado mucho en los últimos 15, 20 años con motivo de Internet. Hasta antes de Internet, publicado significaba impreso, es decir, una revista imprimió este volumen de la revista en 5.000 ejemplares y mi artículo está dentro de esa revista. O una editorial publicó este libro, lo imprimió y mi capítulo está dentro de ese libro. Eso era lo que significaba publicado hasta hace 15 o 20 años. En este momento, con la aparición de Internet, eh, hay una proporción muy importante de documentación que ya no está impresa en papel, ¿ok? Entonces, tenerlo en Funes es, en cierto sentido, estar publicado. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los documentos que están en Funes, no todos, pero la gran mayoría de los documentos
son documentos que han sido publicados en otro lugar. ¿Ok? Listo. Y profesor Pedro, si yo hice una actividad muy chévere en clase, algo que yo creo que a los estudiantes les fue muy bien, ¿puedo subir eso al repositorio o tiene que ser un trabajo de investigación, una tesis o algo por el estilo? Como les decía, tiene que ser un documento de educación matemática que sea completo, que sea legible y que sea coherente. Y puede ser una actividad, puede ser una innovación, puede ser cualquier cosa que sea de interés para otros públicos. Listo. Entonces, con eso quiero recalcar que no solo podrán encontrar un montón de recursos para llevar sus clases, sino que creen que si pueden contribuir también al aprendizaje de estudiantes de otros colegas, anímense a subir actividades, de pronto videos, recursos, cosas que hayan creado para sus propias clases y entonces alimentemos este repositorio entre todos para mejorar nuestra práctica docente. Listo, profesor Pedro. Pues más que todo hay muchos agradecimientos, muchas personas agradecidas con el repositorio y con el trabajo. Entonces, muchísimas gracias por la charla del día de hoy, por la descripción de Funes y cómo utilizarlo. Yo quería hacer un comentario final muy importante. Mencioné a mis queridas colegas y amigas María Cañadas y Paola Castro, que han tenido un papel muy importante en todo el desarrollo de Funes. Pero tengo que mencionar también a Mariana, porque desde hace 2 años Mariana es quien está a cargo de Funes y entonces también tengo que agradecerle a Mariana todo el trabajo que hace alrededor de Funes. Les agradezco mucho a todos su asistencia, espero que esto les sea de utilidad y estamos aquí disponibles para colaborarles en lo que podamos ayudar. Muchas gracias a todos. Entonces, ay, rápidamente, casi se me pasa, voy a compartirles el enlace de nuestra página. Voy a mostrarles muy rápidamente eh, dónde pueden de pronto también postularse o encontrar las reuniones virtuales. Entonces, un segundito, voy a compartir para quienes quieran quedarse un minutico adicional. Entonces, este es el enlace de nuestra página y voy a robarme la pantalla un momento. Entonces, si abren el enlace que compartí en comentarios, encontrarán la página de nuestro, pues encontrar nuestro sitio web. También pueden encontrarlo simplemente buscando UED en Google. Aquí pueden encontrar pues varios recursos, los cursos, posgrados, más información sobre la comunidad. Hay muchas cosas, exploren el sitio web. En cuanto a nuestras reuniones virtuales, podrán encontrar el enlace para acceder siempre a nuestras reuniones. Este es un enlace permanente, entonces si saben que hay una reunión, no se preocupen en buscar en sus correos dónde es que estaba. Este enlace siempre va a ser el mismo. Aquí está nuestro programa de actividades, entonces muy invitados a la del martes de la siguiente semana de nuestro invitado Alexander Castro, que va a hablar sobre trayectorias metacognitivas en la resolución de problemas matemáticos, súper invitados. Y aquí podrán encontrar participa como ponentes. Entonces, si tienen algún trabajo, innovación, una experiencia, algo que quieran compartir con sus colegas que creen que van a encontrar como valioso para mejorar su práctica docente, pueden postularse aquí, nosotros revisaremos el trabajo y será aceptado o no para una de estas comunicaciones. Entonces, invitados a mandarlo. Yo sé que de pronto algunos ya lo enviaron, no han recibido respuesta. No se preocupen, las estamos revisando, los revisamos en orden de llegada y les estamos comunicando eh, en fin, cuál es nuestra decisión. También encontrarán información para llegar a las conferencias de expertos invitados, a las de comunicaciones, a las de expertos en casa. La del día de hoy fue una conferencia de experto, que recuerden que esas son las que son un poco más largas y son solo una vez al mes. Y aquí encontrarán pues todas las reuniones de expertos invitados que hemos hecho junto con sus videos. La del día de hoy es la del profesor Pedro Gómez, está en orden cronológico. Y aquí encontrarán las transparencias del día de hoy y a partir de el lunes encontrarán un botoncito con el video para que puedan ver también la presentación en vivo. Si de pronto no entendieron muy bien cómo entrar alguna cosa se les pasó, pueden ver el video de nuevo y ver uno se puede mover en Funes. Entonces, y aquí, tanto si acceden desde las transparencias como si acceden desde el botoncito que dice Funes, pues los llevará a nuestro repositorio que podrán explorar y de verdad hay muchos caminos y cosas nuevas que les parecerá súper chévere. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad muy agradecidos de que se reúnan con nosotros un sábado en la mañana, no importa si están en pijama, lo importante es aprender todos. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, profesor Pedro, muchas gracias, estuvo muy chévere. Que estén bien, hasta Gracias, luego, Mariana. feliz fin Muchos de saludos a semana. todos. Chao. Dios.